Mira, respecto de los supervisores, ahí podríamos tener un punto más de encuentro, pero tampoco es responsabilidad de los supervisores. A mí me escuché, digamos, las presiones que ellos recibían, eh, igual presiones así como media encubiertas, porque para los elementos destacados, del mismo modo que para los insatisfactorios, en el caso de los destacados tiene que ser, pero muy terriblemente sobresaliente, pero ya casi no terrestre, para que se pueda considerar así como destacado. Y para el insatisfactorio igual, o sea, prácticamente el profesor tendría que haber mandado la hoja en blanco para que sea considerado insatisfactorio. Pero los competentes nadie los cuestiona. Mira, Rodrigo, ahí aquí juntos estamos construyendo. En el manual aparece, entre comillas, claramente lo que se espera en cada aspecto de un profesor competente. Digo entre comillas porque una persona, un profesor común y corriente que no haya pasado por las rúbricas, igual no lo va a poder interpretar, digamos. Pero dice un profesor competente, y dice cuál es el desempeño que se espera de ese profesor competente. Pero en ninguna parte del mundo está definido qué es lo que se espera para un profesor destacado. Solamente aparece que un profesor destacado es aquel que muestra un desempeño que va mucho más allá de no sé qué cosa, ¿cachai? Y de hecho, desde la corrección, yo te puedo decir que los destacados, cuando en las correcciones colectivas que se hacen, siempre son tirados para atrás. Por ejemplo, suponte, eh, para, para que la prueba y la confección del instrumento sea destacado, tiene que tener algunos ítems en donde aparezca en el enunciado la habilidad que se está evaluando. Dice, ponte tú, algunos o unos. Entonces, ¿qué pasa? Que viene el corrector y encuentra en el instrumento que hayan tres ítems que tienen la habilidad en el encabezado. Entonces uno le va a poner destacado. Y luego el supervisor, por órdenes superiores, bueno, en realidad estoy mal, no el supervisor, el encargado de asignatura, el encargado de sector, por eso es EDS, ahí me acordé. Él dice, no, esto no es destacado. Entonces el corrector le dice, sí, pero ahí dice que algunos, que no sé qué, no sé cuánto. Sí, pues le dice el encargado, pero esos son tres nomás. Para el destacado tienen que ser más. ¿Cuántos más? No sé, pues unos cinco, unos seis. ¿Cachai? Entonces el destacado sí es muy subjetivo. No, no en el manual, en lo que maneja uno cuando se va a evaluar, no aparece cómo tiene que ser ese desempeño destacado. E incluso y esto ya es bajo cuerda, eh, digamos, porque lo que yo te digo de que el destacado no está en ningún lado, eso es una cuestión objetiva. Pero lo subjetivo es que, por ejemplo, si yo coloco en algún aspecto destacado y me lo objetan, puede que me lo objeten públicamente si es que la corrección es colectiva. Si es una corrección que yo estoy haciendo sola, me van a llamar para un lado, me van a decir, oiga, ¿sabe qué? ¿Por qué le puso destacado? Y ahí se va a dar el mismo diálogo que yo te decía recién. Entonces después vuelvo a poner otro destacado y, y me van a llamar de nuevo. Entonces, y ahí es muy difícil que uno la gane, al encargado de sector. Y después otro destacado y te vuelven a llamar. Entonces después uno ya no quiere que la llamen más. Porque esto es como cuando te llama el director, ¿cachai? O sea, todo el mundo está mirando así como que cagá se mandó esta, ¿por qué la van a retar? Entonces,
da como lata ir otra vez a poner la cara, a defender cuestiones que al final no se pueden defender. Estoy hablando cuestiones entre comillas, me refiero a la evidencia. Entonces mejor el corrector después de la mitad del proceso corta por lo sano y le pone competente, pues, ¿cachai? Porque el competente no se cuestiona. Y eso es lo que te digo yo, es terrible. O sea, es terrible que así sea, digamos, pero como te decía también, los correctores tratamos de tirar siempre al profe para arriba, pero el encargado de sector, yo no sé qué misión tiene, que él es como pareciera ser, es una hipótesis de que parece que su única misión en la vida fuera tirar los destacados para abajo. En todo caso, de la misma forma de tirar los insatisfactorios para básicos, como te decía, o sea, los dos extremos, es muy difícil que se puedan conseguir. Entonces siempre el encargado del sector, que a lo mejor es un personaje que ustedes no tenían considerado, que tenían el corrector y el supervisor nomás, es el que tira la mayoría de las veces la cuestión para abajo. Cuando eso pasa por sus manos, antes de, porque el encargado del sector no los va a estar revisando todos uno por uno, ¿cachai? Pero sí tiene que revisar algunos así como un control de calidad, una cosa así. Los que llegan a ser destacados, ahora, ojo, insisto, no estoy hablando del destacado como resultado general, sino que, por ejemplo, el módulo uno tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son como 9 aspectos. El módulo 2 también son como 9 aspectos, el módulo 3 son 2. Cuando llega a pasar uno de esos destacados, es porque el profesor tuvo la buena suerte de que el supervisor estaba paviando y no se fijó, o que el que tenía que digitar, en vez de ponerle una B, marcó una D, o porque justo ese día la encargada del sector también estaba canseando nomás y se fue, ¿cachai? O sea, imagínate que los destacados son como los espermatozoides. No se me ocurre otra forma más de explicar. O sea, el aspecto destacado, el que pum, pum, llegó hasta la meta sin que nadie lo atajara. ¿Cachai? Eh, Me refiero a que el profesor lo haya hecho bien y el corrector le haya puesto destacado y que nadie lo ataje. Eso era antes. Ahora yo creo que con el tema de la carrera docente, aunque este destacado llegue hasta el final, después puede que lo tiren para abajo igual, no sé. Pero eso pasaba. Hay errores, por ejemplo, yo te cuento una experiencia que yo en un aspecto X, yo encontraba ese elemento y yo a todos les puse destacado, ¿cachai? Y cuando ya estábamos casi al final del proceso, el encargado del sector hizo una explicación y aclaró que lo que yo estaba haciendo y otros estaba malo, que eso no eran destacados, eran competentes. Entonces, obviamente, yo ni cagando iba a levantar la mano y decir, oye, evaluaba a todo este montón de profes destacados porque lo tenían así. Pues me hice la loca nomás, pues. Y pasaron, pues. Pasó la vieja porque nunca nadie me llamó para reclamarme porque había puesto en la mayoría destacados en ese aspecto. Eh, y me tocó hace como 2 años que el instrumento de evaluación venía como destacado. Entonces yo dije, a ver, voy a echarle una miradita a esta cuestión para ver qué fue lo tan fabuloso que estaba como destacado. Y lo reviso, porque obviamente me quedo con copias en mi PC. Y sabes tú que la web estaba toda mala. La prueba se había descompaginado, porque tenía imágenes, ¿cachai? Se había descompaginado. Y, y la cosa es que pasó porque a lo mejor la persona que lo evaluó era disléxico, no sé, pues y en vez de ponerle B le puso D, o como yo siempre digo en las capacitaciones, a lo mejor justo estornudó y el círculo lo marcó en el otro lado,
podría pasar porque son personas, son humanos los correctores, ¿cachai? Podría suceder. Así como también podría haber sucedido que el gallo que tenía que digitar se equivocó. Y se equivocó y esta persona, el evaluado, digamos, tuvo la suerte de que el destacado este siguió, avanzó y nadie lo detuvo. Pero no estaba bien, digamos. Entonces, ese es el tema con los destacados. Entonces, en concreto, lo que sí es una evidencia concreta, o sea, algo que sí se puede alegar, es que al profesor se le evalúa desde un insatisfactorio, un básico, un competente y un destacado, y el manual no le explica cómo es el destacado. Y en el marco para la buena enseñanza, tampoco. Porque uno al analizar los reportes, por ejemplo, cuando a alguien le han puesto destacado en algo, dice usted hizo esto y esto otro. Y además, ojo, cuando viene el además, después del además viene el elemento destacado. Y además usted hizo tal cosa. Entonces por ahí uno se puede enterar, digamos, del destacado que se le pedía ahí. Pero eso no está ni en el manual ni en el marco para la buena enseñanza tampoco. Entonces, el ministerio podría decirme a mí, por ejemplo, que yo no tuve los aspectos competentes porque no quise, porque ellos siempre me dijeron que era lo que se estaba pidiendo, pero no así con el destacado. Mira, lo otro respecto de los reportes que son enviados que los redacta o los envía un software, eh, el tema no es que lo que yo he leído tanto, que el copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Ese no es el punto, porque podría ser que dos profesores o tres o que todos se equivocaran en lo mismo, podría ser. El problema de eso, o sea, yo creo que no hay que el argumento no es que sean todos iguales, el argumento debe ser que son ambiguos, son tan ambiguos que a mí como profesor no me permiten mejorar esa práctica. Son terriblemente ambiguos, terriblemente generales. No, se supone que la evaluación es formativa y el reporte debiera de permitirme avanzar en eso, pero es demasiado general. Pero que sea lo mismo que le dijeron al otro profe o al otro, o que lo mismo que me dijeron el año pasado, eso no tiene, da lo mismo. Ahora, eh, también el sistema MDOC podría decir sí, pues, pero es que el corrector no, o sea, no se le puede mandar un reporte diferente a cada profesor. Eso internamente sí se puede. De hecho, nosotros siempre nos cuestionábamos. De repente el profe se caía del competente y uno tenía que ponerlo en básico por una cosa muy simple, que si el profesor lo supiera, que era tan así de simple, eh, no lo hubiese hecho y que eso no indica que sea un profesor básico. Entonces, sobre todo yo siempre decía, pucha, podría uno tener un espacio para poner observaciones, sobre todo ahora que es digital, y decirle, mire, usted se equivocó específicamente en tal cosa. Eso se podría hacer, ya, pero hay un montón de argumentos para decir, porque se supone que el que haga la presentación no sabe estas especificidades que yo te estoy dando. Pero si la respuesta es que es un software, entonces perfectamente podrían agudizar esos software para que los reportes sean efectivamente más formativos. Por ejemplo, la formulación del objetivo, decir, por ejemplo, ahí, mire, su objetivo estuvo, y no solamente cuando está malo, sino que cuando está bien. O sea, su objetivo, la formulación de su objetivo, qué sé yo, ha sido evaluada como competente porque contiene claramente la habilidad y claramente el contenido que se quiere evaluar. ¿Cachai? Entonces así yo sé que eso es lo que estoy haciendo y lo estoy haciendo bien y lo tengo que mantener. Y que me dijera, y además usted le incorporó una actitud, por lo tanto ha sido evaluado como destacado. ¿Cachai? O sea, eso eh,
matemáticamente, logísticamente, eso se puede hacer. El tema es que se ve en el aspecto, no sé, por formulación del objetivo, pum, es como cuando te sacáis un 4. Puede ser porque tenéis toda la prueba mediocre para el 4 o porque tenéis la mitad buena y la mitad mala. Entonces, eso no se sabe de qué forma uno, y ese es el principio fundamental de un proceso de evaluación, que uno después pueda mejorar. ¿Cachai? Otro aspecto muy alegable es el que tiene que ver con las apelaciones. Una, eh, de que no llega nunca la respuesta. Otra, de qué es lo que el CPIP realmente hace con esas evaluaciones. Porque en la práctica lo que hace, o sea, con esas apelaciones, es devolverle el documento con el que uno apeló a la comisión comunal, y la comisión comunal, sin tener ninguna evidencia a la mano, y aunque las tuviera no tiene las competencias para, no puede eso, solamente ver si que, no sé, pues si es que la persona le cae bien o le cae mal, si de acuerdo a no sé qué, si la mantiene o la sube, pues generalmente la comisión la no se quema las manos y lo mantiene nomás, pues. En circunstancias de que el proceso de apelación tendría que significar una revisión de la evidencia. Y ojalá, no sé, por delante de uno, o con un testigo de fe, o qué sé yo. Pero esto es yo creo que uno de los principales problemas es el tema de las apelaciones. Porque si yo salgo mal evaluada, ya, una cosa es que salí mal evaluada, pero la apelación me podría dar la oportunidad de yo confrontar lo que sé, lo que hice, con la pauta que se empleó para evaluarme. Entonces ahí necesariamente, eh, el foco de la evaluación estaría puesto en realmente en el mejoramiento profesional de los profesores. Y yo creo que es la única política en Chile en donde a uno se lo cagan y no tiene derecho a pataleo. De hecho, en el estatuto docente dice, las causales por las cuales uno puede apelar. Y dice si es que la persona que a uno la evaluó está inhabilitado. Puta, uno no sabe quién fue el que la evaluó. Si es que te evaluaron igual, a pesar de que tú ya estabas ya a punto de jubilar y que te habían negado el proceso, no sé. O sea, pero en ningún lado dice, si usted cree que no se le evaluó correctamente la evidencia, puede apelar. Entonces yo creo que, como la normativa no lo indica, cuando uno argumenta eso, se van inmediatamente para atrás las apelaciones. Mira, lo otro, eh, en mi opinión, a lo mejor habría que focalizarse. Por ejemplo, el error que hubo en Párvulo es en la clase filmada, y específicamente en el énfasis curricular, que es algo de lo que tiene más puntaje en la clase filmada. Y por el sondeo que yo he estado realizando, el, el problema más grave, más bajo, está en la clase filmada a nivel de todas las asignaturas. Entonces, se podría partir de la base de que si hubo este problema de software con educación parvularia, también puede haber estado en las otras asignaturas. Ahora yo te digo, el ejemplo más patente que tengo es el mío, porque yo conozco la rúbrica, el revés y el derecho, por lo tanto tengo súper claro las cosas que hice y las que no hice, y en lo que quedé al debe, digamos, porque inmediatamente yo tenía una pauta y yo chequeé todo lo que había pasado, etcétera. Entonces, más allá de, o sea, yo digo, porque yo tengo súper claro y estoy súper de acuerdo que la idea es echar por tierra el sistema, eliminarlo, pero tiene que ser con elementos sólidos. Entonces, si se llega a establecer, si aunque sea unas pocas
clases grabadas se volvieran a reevaluar, ahí quedaría invalidado totalmente el sistema. O sea, quedaría viciado el proceso completamente.